Hola a todos, soy Mónica Salinas, les doy la bienvenida a un programa más. Hoy hablaremos de las fuentes de información, dado que estas forman parte esencial en la elaboración de la noticia y como tal, estas fuentes deben proceder de un origen genuino, confiable, corroborable y contrastable, en virtud de lo largo del proceso de trazabilidad que hoy por hoy lleva la noticia digital. Un gran déficit en la inmediatez de la información y de la demanda de las empresas de las noticias de constantemente publicar información sin chequear, nos hace pensar que estamos ante la presencia de una industria del entretenimiento que es un poquito menos periodística, es decir, menos investigativa, que generalmente digamos que lleva una contraindicación, porque la idea es que sea corroborable esta información. Pero para ser corroborable, la fuente de información debe ser confiable y también debemos citar de dónde se está trayendo esta información. Pero ¿cómo se introduce estas citas dentro del texto escrito? Consiste en presentación textual o resumida de las ideas expresadas por otros autores y que sirven de apoyo al trabajo de la investigación. Como por ejemplo, para mostrar acuerdo o desacuerdo con las ideas de otros autores, recurrir a la autoridad de quien se cita para respaldar una idea propia o expresar confidencialidad de una idea ajena cuando resulta difícil hacerlo con nuestras propias palabras, y exponer fragmentos de las fuentes utilizadas de dicha investigación. Para ello hay varios tipos de citas bibliográficas. Están las citas textuales, que es donde todo investigador debe documentar las opiniones de otros autores, mencionando su trabajo, haciendo referencia a la fuente original. Cualquier cita que tenga más de 40 palabras o más de ella se debe entrecomillar. Se reemplazará por puntos suspensivos, es decir, abre corchetes, 3 puntos, cierra corchetes. Las palabras o frases omitidas, en el caso de que se añada palabras propias dentro de una cita textual, estos agregados deben ir entre corchetes. La cita textual se compondrá del apellido del autor, el año de la publicación y la página donde se extrae la información o la cita. Aclaración. Si la cita textual es corta, quiere decir que tenga 3 o 4 renglones, se inserta como parte del texto. Y si la cita tiene más de 4 renglones, se separa entre el texto y se debe dejar en sangría en ambos márgenes del texto, es decir, en la página superior, en la página inferior. Esta debe ir en negrilla. Algo que me gustaría mucho hablar es también de las estadísticas, dado que estas nos permiten citar fenómenos en los que tenemos una gran cantidad de observaciones y cuya aparición se rige por leyes del azar o aleatorias. La aplicación de estas estadísticas tiene lugar porque los fenómenos de algunas ciencias no se dan siempre igual entre sí exactamente, sino que presentan variaciones, y esta sería una excelente forma de citarlas. También tenemos citas no textuales o también conocidas como parafraseadas. Se denominan así cuando se toma la idea de un texto o se resume sin utilizar las palabras textuales del autor. En este caso, solo se debe colocar el año de la publicación entre paréntesis, omitiendo las comillas y el número de página. Solamente la publicación colocada del año. Por último, debe incluirse la bibliografía de la referencia completa del trabajo del autor en mención. Voy a darles un ejemplo. Según describe Pixar, abre corchete, 2008, cierra corchete, guión, el maltrato infantil impacta directamente sobre el desarrollo. Punto. Y ahí ya queda como la aclaración. No lo cito textual, pero sí lo parafraseo. Ahora hablaremos de las obras con un solo autor. Cuando el apellido del autor forma parte de la narrativa, se incluye solamente el año del artículo, entre paréntesis. Ejemplo, Tadeo, abre comillas, abre paréntesis, 2005, cierra paréntesis. Guión, cuando el apellido y la fecha de la publicación no forman parte de la narrativa, se incluye estos datos entre paréntesis. Cuando son más de un autor, múltiple autor,
se coloca el nombre del autor y el siguiente autor y el año de este autor. Por ejemplo, Bampam y Perey, abre corchete, 2003, cierra corchete. Ahí ya tenemos el múltiple autor. Ahora, ¿cómo presentarla en un producto multimedia? Si lo vamos a citar en una página web, la idea es que esté la página web con contenido estático o la página web con contenido actualizado. Es decir, esta frase, antes de colocar el apellido, vamos a colocar, si es uno o dos autores, colocamos entre corchetes el año y colocamos el título de lo que estamos hablando, por ejemplo, citas de páginas web, y colocamos el enlace de la página web. Así lo vamos a hacer con contenido estático, con contenido que es frecuente, pero algo que sí tenemos que tener en cuenta es que siempre lo vamos a citar según las normas APA que estén actualizadas en ese momento. La idea es proporcionar la fecha específica como esté disponible en el artículo, escrita en cursiva, el mes y el año. Cuando el autor y la página web es del mismo editor del sitio web, omite el nombre del editor para evitar que se repita. Y hasta aquí ha llegado el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado la información compartida sobre cómo citar las fuentes de información, dado que es muy importante para corroborar las noticias. Si te gustó el podcast de hoy, te invito a que dejes tu comentario y en la cajita de enlaces les voy a dejar todas las citas, las bibliografías y los enlaces por si quieren ampliar la información, para que lo compartan también con sus conocidos, amigos y todos aquellos que quieran aprender un poco más del tema. Y no siendo más, agradezco su tiempo. Recuerda que les habló Mónica Salinas.